experiencia del desierto. Hijos convirtiéndose en padres. Habíamos estudiado las diferentes tentaciones que Jesús tuvo en el desierto que atacaban su identidad de hijo. Él tuvo que afirmarse, establecerse. También pudimos estudiar en nuestra enseñanza del desierto número 1 que no fue un lugar al cual él fue por motus propio o por casualidad, sino que el Espíritu lo dirigió al desierto, pero en el desierto fue donde se encontró y se enfrentó con Satanás y fue probado su estado, su condición de hijo. En el desierto podemos ver que hay experiencias extremas. Cualquiera conocemos que, aunque no hayamos estado en un desierto nunca, todos sabemos que el desierto es un lugar de extrema necesidad, de extremo desgaste, de un calor abrasador o de una situación donde realmente uno necesita ayuda y donde uno se encuentra desprovisto. También es una situación en la cual todos los días son iguales. El desierto es arena, arena y una situación muy desafiante. Vemos a Jesús que antes de ser soltado por el Padre al ministerio, antes de tener 30 años, ¿qué les estoy diciendo con esto? 30 años de preparación. No fue de la noche a la mañana que del pesebre fue al ministerio o desde un infantilismo a ser adolescente y tener el bar mitzvah como cualquier judío y luego salir al ser soltado al ministerio. No, lo vemos a Jesús a la edad de 12 años en una situación increíble. Imagínense esta situación en la sinagoga frente a los mejores fariseos, saduceos, a los más conocedores de toda la ley de Moisés, y Jesús maravilla a estos eruditos de la ley. 3 días pasaron, 3 días en los cuales él dice que la gente era maravillada, los eruditos, los teólogos del momento, por así decirlo, eran maravillados tan solamente con las preguntas que Jesús hacía. Esas preguntas eran pertenecientes a Él mismo, se dirigían a Él mismo, porque la Biblia y el Antiguo Testamento nos revelan a ese Cristo o a ese Mesías que habría de venir, y toda esta gente tan bien preparada se maravillaban de este niño de 12 años. De alguna manera él se arregló solo porque no le faltó nada, no vemos que se haya muerto de hambre ni haya tenido alguna necesidad extrema. Pero ¿qué pasa? En este lugar estaba solo y sus padres, es con la situación que todos conocemos, que sus padres pensaban que lo habían perdido y lo vienen a buscar. Todo esto ocurre antes de que Jesús tiene que vivir esa experiencia tremenda en el desierto cuando es adulto. Ahí, estando solo a la edad de 12 años, tiene una habilidad para predicar que maravilló a los más barbudos, a los más experimentados en toda la ley de Moisés. Sin embargo, tuvo que volver al cuidado de su padre y de su madre por otros 18 años. O sea, por otros 18 años Jesús tuvo que seguir aprendiendo obediencia. Tuvo que seguir escuchando la voz de José y la voz de su madre María. Aunque a la edad de 12 parecía que se las podía arreglar solo. Se las podía arreglar solo por el buen manejo de la palabra y se las podía arreglar solo también porque aparentemente no le faltó nada durante esos 2 días que parecía que por la carencia de protección maternal y paternal podía padecer de algo. Él estaba muy tranquilo en su lugar y era como un pez en el agua, muy habituado a estar entre esta gente tan estudiosa, conocedoras, tan bien conocedoras de la ley. Él se mostró ya a una edad tan temprana que era el mayor don hecho persona de maestría. El mayor don de enseñanza lo tenía él, y solo por las buenas, inteligentes y sabias preguntas que él realizaba a estos hombres de la ley. Jesús era muy consciente de quién era su Padre. Jesús sabía quién él era como Hijo de Dios y conocía para qué había sido llamado, cuál era el propósito de su vida. En Lucas 2:49 dice que él dijo: ¿por qué me buscáis? Le dijo a su padre y a su madre: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabéis que otra versión dice que debo estar en los negocios de mi Padre?
de su padre, no de José, porque José estaba delante de él reprochándole por qué se había perdido y que no lo encontraba ni dónde estaba. Jesús, con esta pregunta que le hace a sus padres naturales, a José y a María, aquellos que estaban bajo el cuidado de él, Jesús les demuestra que él no estaba perdido en su propósito. Los padres lo veían, lo vieron, lo encontraron y pensaron que Jesús estaba perdido, como cualquier niño que a uno se le puede perder. Pero Jesús le demuestra por esta pregunta que él no estaba perdido. Exteriormente parecía perdido, porque no estaba en la cotidianidad de su vida, no estaba junto a su padre y a su madre, pero interiormente él sabía, estaba bien parado, sabía de dónde venía, sabía lo que tenía que realizar en la tierra y sabía a dónde iba. Ese es un gran problema que tenemos en la actualidad. Niños, adolescentes y aún adultos. Gente que al no conocer su identidad, gente que no sabe de dónde vino, tampoco sabe lo que está haciendo y menos conoce hacia dónde va. ¿Saben por qué? Una de las razones principales por las cuales tenemos este desconcierto y esta preocupación y esta situación de no sé de dónde vengo ni a dónde voy, por una falta de paternidad, porque no hay una buena guía, ni en lo natural y a veces tampoco en lo espiritual. No hay guía de... Porque ¿qué hace un padre espiritual? ¿Qué debería hacer también un padre natural? Forjar nuestra identidad. Cuando nuestro Padre natural nos forja nuestra identidad, Dios muchas veces nos da la gracia y descubrimos y abrimos los ojos y encontramos un Padre espiritual que puede forjar esa identidad y empezamos a conocer quiénes somos, para qué vinimos a esta tierra, para qué estamos, qué dones tenemos y hacia dónde nos dirigimos. Pero cuando carecemos de eso, tanto en lo natural como en lo espiritual, se producen estas confusiones que no sé para dónde voy. Jesús tenía muy buen conocimiento. Jesús sabía que la responsabilidad de él, el llamado de él, la carga de él era atender a los negocios de su padre. Ya no al negocio de la carpintería de José. Había una causa más elevada, una causa más eterna. Había algo más glorioso para lo que había venido a la tierra. Sin embargo, muy obedientemente, de manera muy sumisa, vuelve a casa de papá José y a la casa de mamá María, a pesar de que él conocía que su ministerio, que su misión en la vida, que su propósito era más allá que estar bajo el cuidado de ellos o ayudarle a José en la carpintería. Jesús conocía muy bien su ministerio a la edad de 12 años. Sin embargo, regresó con María y con José a Nazaret. Dice Lucas 2, del 51 al 52, que él descendió a Nazaret con ellos. ¿Con quién ellos? Con su padre y su madre. Y que fue obediente a ellos. Pero su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en favor con Dios y con los hombres. Jesús no crecía sobre esta tierra. Cuando caminaba sobre esta tierra, Jesús no crecía de manera despareja. No crecía espiritualmente de manera tremenda y con los hombres permanecía en un estado de ignorancia o en un estado de irresponsabilidad. No, Jesús crecía de manera pareja, para con Dios y para con los hombres. Iba creciendo porque había favor, había gracia de Dios en él. Entonces él sabía que aunque en su corazón estaba obedecerle a su Padre Dios, en su corazón estaba cumplir su misión de venir a redimir y llevar todas las cosas de vuelta a su Padre, completar la obra de su Padre. El alimento de él era hacer la obra de su Padre, hablar lo que el Padre hablaba, caminar como el Padre caminaría, hacer la obra, completar la obra que su Padre lo llamó y que su Padre inició en la creación. A pesar de conocer todo eso, sabía que su crecimiento tenía que ir parejo. O sea, también sabía que tenía que obedecerle a papá José y a mamá María hasta el tiempo en que fuera soltado al ministerio, y eso ocurriría en el río Jordán, con una voz audible de parte de los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Dios dice: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, saliendo Jesús del río Jordán, lo que está diciendo: este es el Hijo que ha sido probado.
Este es el hijo que ha sido entrenado bajo la sumisión, el amor y la obediencia que le tuvo a María, la sumisión y el amor que le tuvo a su padre José, que a pesar de conocer mucho la palabra, que a pesar de que tuvo conocimiento de toda la ley de Moisés, no tuvo eso, dice Filipenses, como cosa a que aferrarse, el ser igual a Dios, el tener su llamado, el conocer quién Él era, no lo tuvo como algo para aferrarse, enorgullecerse y sostenerse en eso y decir, bueno, entonces ahora van a ver quién yo soy, aunque tenga 12 años. No usó eso a su favor. Esperó los tiempos de entrenamiento, los tiempos de prueba, los tiempos de forjar su carácter. Y como dice Hebreos capítulo 5, en lo que padeció Jesús aprendió obediencia. Pero hay algo, hay un punto, y es el punto que nos atañe en esta enseñanza en el día de hoy. Es que antes de ser soltado ahí, luego del bautismo del río Jordán, antes de eso, Él vive una experiencia del desierto. Y de eso venimos hablando desde la enseñanza anterior del desierto. Él tiene que vivir una experiencia del desierto. La obediencia que Él vivió y que Él demostró fue a tal nivel y a tal grado. La obediencia, si la tenemos al nivel y al grado que la tuvo Jesús, nos traerá sabiduría, nos provocará estatura y también favor. Esa obediencia tan extrema hizo que Él caminara en gracia, en favor, para con Dios y para con los hombres. Sabiduría, estatura y favor tuvo con Dios y con los hombres por una extrema obediencia. Entonces, tenemos que entender que el desierto, al ser un lugar extremo, tiene la intención de expulsar, de quitar todo lo que no es de Dios, todo lo que no es de Cristo en nosotros. En el desierto Dios se quiere encontrar cara a cara contigo y va a permitir situaciones hasta de enfrentamiento con el mismo Satanás para que vos forjes quién sos en Cristo. El desierto no es para débiles, no es para llorar, no es para lamentarse. El desierto no es para rendirse, el desierto es para forjar quién realmente sos en Él. Se llame lo que se llame, la circunstancia que estás viviendo, si identificás, si discerniste que es un desierto, el Nuevo Testamento nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, tu gozo tiene que ir creciendo porque tenés que entender que en el desierto Dios está entrenando lo de adentro tuyo. Dios está entrenando lo que tú eres. En el desierto Dios te va a demostrar que Él te quiere cuidar como un hijo, como un padre cuida a un hijo. Él te va a demostrar que Él no quiere un siervo solamente de tu vida o de mi vida. Él quiere hacer de vos un hijo. Y a los hijos se los hace, a los hijos se los forma. Pero Él te quiere un hijo obediente para que luego te conviertas en un padre fuerte. Alguien que sabe operar muy bien en el espíritu de hijo, luego operará muy bien en el espíritu de padre. Alguien que sabe ser obediente, sumiso y respetar los principios del reino de Dios como hijo, luego se va a poder convertir en un buen padre que forme a otros hijos. Pasaron 18 años, no fue ni un día ni otro. En 18 años de silencio, Dios preparó la vida de este hijo llamado Jesús. La sumisión y la obediencia que Él le tuvo a José y a María eran necesarios. Necesarios estos dos ingredientes, ¿para qué? Para que Jesús aprendiera a oír la voz del Padre. Así como aprendía a oír la voz de José, la voz de María, que le instruían, que le enseñaban, en medio de ese tiempo Jesús también aprendió a oír la voz de Dios en su vida. Jesús necesitó este proceso y sin este proceso de 18 años no hubiera nunca sido calificado para el ministerio. Dios no lo soltó de un día para el otro, trató con su vida. Jesús necesitó la madurez que producen en la vida de un hijo, la mano de un padre que va forjando y edificando el carácter de ese hijo. El punto no es una necesidad de sufrimiento por el sufrimiento en sí. Toda la gente en algún punto en su vida sufren de una manera u otra. El punto es entender que Jesús, entre la cruz y la corona, hubo un proceso de madurez que ocurrió en su corazón. Egipto nos puede entrenar para ser buenos líderes de hombres,
como le sucedió a Moisés. Pero solo el desierto te enseña a ser un hombre de Dios. Veamos ejemplos. Hay ejemplos, más de uno, de hombres bíblicos, de personas que realmente tuvieron que vivir experiencias del desierto que forjaron su carácter. El primero que quizás se nos viene a la mente es Juan el Bautista. El lugar de preparación para Juan el Bautista no fueron los lugares de los castillos, los palacios o los brillosos pisos de mármol del templo de Herodes, sino que fue el desierto. Dice Lucas capítulo 1, versículo 80. Y el niño, hablando ahora de Juan el Bautista, creció y se volvió fuerte en espíritu y vivió en el desierto hasta que apareció de manera pública en Israel. Nuevamente este proceso que nos muestra que antes de aparecer públicamente en su ministerio, hubo un backstage, hubo algo por debajo, hubo algo que nadie lo vio. Es un trato de Dios de experiencia de desierto para Juan el Bautista. Cuando Dios decidió terminar con el silencio profético de esos 400 años que ocurren desde Malaquías hasta que empieza el Nuevo Testamento, hubo una voz profética que Dios había anticipado un cambio de estación. ¿Y cómo lo anticipó y lo cambió todo esto? Usando primero a un Zacarías y a través de Zacarías levantar al hijo que vendría de Zacarías, que era Juan el Bautista. Zacarías representa el orden establecido del momento, el sacerdote establecido del momento, lo cómodo, lo acostumbrado, lo religioso, pero a través de Zacarías Dios levanta una voz que es la voz de Juan el Bautista. Dios lo eligió, y dice Lucas capítulo 3 versículo 4, que era la voz de uno clamando, ¿dónde? En el desierto. Desde el desierto Juan el Bautista clamaba, preparad el camino del Señor. Desde ese desierto inhóspito, duro, de pruebas, de dificultad, Dios formaba el corazón de este mensajero, que era el mensajero del reino, que era el mensajero que anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde este lugar, Él levanta una voz, y es la voz de Juan el Bautista, que empieza a hablarle al status quo religioso del momento que prepararan sus corazones. Preparar el camino tiene que ver con prepararse ellos, sus corazones, sus mentes, que dejaran pensamientos religiosos, estructurados, y que empezaran a permitir y empezaran a abrirse camino interiormente en su espíritu para la venida, para el advenimiento profético del cual Isaías, Jeremías, todos los profetas habían anticipado. Juan el Bautista vino del desierto, salió del desierto, y fue guiado por la voz del Señor, que a tal modo fue guiado por la voz de Dios, que cuando se le preguntó a él mismo por su identidad, él se identificó ante los demás no como un gran apóstol, no como un gran profeta que lo fue, o como un gran no sé qué hombre de Dios. Él se identificó a sí mismo como una voz. Es tremendo entender que Dios en esta estación y en este tiempo va a levantar voces del anonimato. Dios va a levantar hombres y mujeres del anonimato que tengan voces que antes no eran oídas. Juan el Bautista no era una voz oída del momento, no era lo esperado, su vestimenta, su apariencia, su forma de predicar, todo era extraño para el momento. No era como vestían, como lucían los fariseos, los saduceos, los hombres, los religiosos, los sacerdotes del momento no estaban en el desierto, estaban en las sinagogas, estaban bien vestidos, eran imponentes. Dios levanta en este tiempo hombres y mujeres que a los ojos de los demás no serán muy imponentes quizás, pero la voz que soltarán tendrá tanto peso de parte de Dios porque anunciarán las buenas nuevas, lo que Dios está haciendo en el Kairos hoy. Y no lo que hizo en el pasado o lo que otros anunciaron. No serán réplicas. Juan el Bautista no fue la réplica de nada.
ni de nadie. Juan el Bautista tomó el espíritu de Elías y llevó adelante el mover hacia la paternidad, hacia el reino, hacia el advenimiento del Mesías. Y viene también un tiempo así, en que hombres y mujeres se levantan no para ser el clon o la réplica de otros, sino para tomar el manto de otros, tomar el manto profético de sus padres, tomar el manto profético de la estación que se está levantando y se está anunciando e ir adelante con algo inesperado, de maneras inesperadas, con métodos no antes probados y a territorios, jurisdicciones y lugares geográficos quizás o espirituales no tocados por otros. Algo diferente se viene, algo diferente se avecina de manera profética, como en el tiempo de Juan el Bautista. Lo creo con todo mi corazón. Dice Juan 1, 22 al 23. Y finalmente ellos dijeron: ¿quién eres tú? Danos una respuesta para que podamos volver y contarles a quién nos enviaron. ¿Quién dices que tú eres tú mismo? ¿Qué nos puedes decir sobre tú mismo? Versículo 23. Juan les respondió usando las mismas palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz de uno clamando en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Yo soy la voz de uno y tiene este mensaje. ¿Cuál es el objetivo principal de mi mensaje? ¿Cuál es la carga espiritual que tengo? Decirles a ustedes que preparen el camino, no mi camino, el camino del Señor. El ministerio del Juan el Bautista tenía que ver con eso. Por eso Lucas 1:17 dice: e irá delante del Señor en el espíritu y en el poder de Elías, como les dije antes, con el manto de Elías, para tornar los corazones de los padres a los hijos, o el corazón de los padres a sus hijos, mejor dicho, y el de los desobedientes a la sabiduría de los justos, y para poner listo, para preparar de manera lista, ¿qué cosa? Un pueblo que esté preparado para el Señor. El proceso de madurez es necesario para todos los hijos en el Evangelio. Es necesario la preparación de los corazones y la preparación de las mentes, como dice Juan el Bautista. Pero para que se logre eso, ¿qué necesitamos? Mantos paternales, mantos como los de Juan el Bautista, mantos proféticos, apostólicos que nos anuncian, nos avisan y nos dan a entender el cambio de las estaciones, como era la tribu de Isaacar, que era entendida en los tiempos. Ahora debemos entender algo. El desierto es un lugar de nuevos comienzos. Y la palabra de Dios dice que valoremos los pequeños comienzos. El Señor no mira el desierto de la misma manera que lo percibimos nosotros. El desierto no es una mera prueba, no es una mera situación difícil. Es mucho más que eso. En la primera enseñanza del desierto nos enfocamos cómo el desierto forja nuestra identidad. Y ahora sigue forjando nuestra identidad, pero nos estamos enfocando más cómo el desierto forja nuestro propósito, nuestro llamado, nuestro ministerio. Jeremías, como les decía, la compara a esta experiencia como una experiencia de un novio con una novia, un esposo con una esposa en su luna de miel. Mírenlo acá. Jeremías 2, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: la palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a los oídos de Jerusalén: yo recuerdo la devoción de tu juventud, que como una novia amó a su novio, o amaste a su novio, y me seguiste a través del desierto, a través de una tierra no sembrada. Dios ve nuestra experiencia en el desierto como un comienzo. La luna de miel es una hermosa, dulce experiencia del comienzo de un matrimonio. Fue en el desierto que el pueblo de Israel recibió el pan diario. Fue en el desierto que el pueblo de Israel vio cómo Dios los protegió, los cuidó, los mimó, los sustentó de día y de noche y nada les faltaba. Fue el desierto un lugar del principio, del comienzo de una nación que fue sacada de la esclavitud. Fue el comienzo, la etapa principal, inicial, fundamental de esa época de liberación del pueblo. Ninguna otra generación había visto esa columna de nube cuidándolos de día
y esa columna de fuego cuidándolos de noche, como esa generación que iniciaba un nuevo camino, una nueva etapa, una nueva estación con Dios. ¿Dónde? En el desierto. A tal punto Dios cuidaba de ellos que dice que cuando necesitaban agua fluía de una roca y que aún sus ropas y su calzado se iba adaptando a ellos por 40 años. 40 años que nunca tendrían que haber ocurrido, mucho antes tendrían que haber ingresado a la tierra prometida, pero por la rebeldía y por no oír bien, se extendió. Pero a pesar de que eran rebeldes, Dios los siguió protegiendo y los siguió cuidando hasta que una generación murió en el desierto y Dios levantó una nueva. Ahora, el desierto tiene que ser un lugar donde Dios empieza a establecer orden. En tu vida personal debe haber orden. En tu vida matrimonial y familiar necesitamos orden. Y luego también orden en el ministerio. No existe que haya orden en tu ministerio si no hay orden en tu vida personal y en tu vida familiar. Toda nuestra vida tiene que ir en orden y Dios nos va a ir pidiendo cada vez ser más ordenado en toda la vida en cuanto a que todo esté íntegro, transparente, de manera que todo cumpla con el estándar divino y que todo responda a un principio de Dios. Entonces en el desierto vemos que Dios estableció un sacerdocio, número 1. Número 2, vemos que en el desierto ese pueblo, el pueblo de Dios, edificó un tabernáculo. En el desierto ese mismo pueblo empezó a oír la voz de Dios. En el desierto, Moisés, el líder de ellos, dice que veló su rostro porque la gloria de Dios era tan fuerte a veces que su rostro resplandecía por la presencia de Dios en él. El desierto es un lugar de provisión divina y de poderosa visitación de parte de nuestro Dios Padre a nosotros sus hijos. Pero también el desierto es un lugar donde toda una generación puede morir. El desierto o te impulsa a algo más grande, algo más maduro, algo superior, algo más poderoso. De hecho, Jesús dice que fue guiado por el Espíritu al desierto y cuando, en Lucas 4, fue guiado por el Espíritu al desierto y cuando salió caminando en el poder del Espíritu. Subió de nivel, creció en su nivel. Pero ojo, si no te posturas de manera correcta, si no tomas la verdadera experiencia del desierto como la tienes que tomar, también el desierto fue el lugar donde toda una generación terminó muerta. Ojo, esta luna de miel se puede transformar en una experiencia de terror si no obedeces a la voz del Espíritu, si no cumples los principios de la palabra y si no te sometes a este orden que Dios quiere poner en tu vida personal, matrimonial y familiar, en tu vida ministerial. Por supuesto, en tu vida laboral, en tus emprendimientos. Eso también va unido. La tentación que uno vive en el desierto es rechazar la voz de Dios, la voz del Padre. Somos tentados a rechazar esa voz. Jesús fue tentado así. Eso es la esencia de la prueba que vivimos en esta relación de desierto. En el desierto, Jesús habíamos dicho que se encontró con Satanás. Pero también el desierto es un lugar donde aparecieron otros espíritus bastante extraños, pero recurrentes, espíritus que atacaron a otras generaciones y siguen atacándonos hoy. Vamos a estudiar un poco esos espíritus, esos 3 espíritus que atacan al pueblo de Dios y atacan a nuestra posición de hijo. Vamos a reflexionar un poco sobre esos espíritus. La Iglesia del Nuevo Testamento tuvo que contender con ciertos espíritus malignos que de manera específica apuntaron en contra de la madurez de los hijos en el ministerio. Judas, en su versículo 11, dice: «Ay de aquellos que han tomado el camino de Caín y han corrido detrás de las ganancias en el error de Balaam y han sido destruidos en la rebelión de Coré». 3 espíritus que pueden destruir tu vida, tu ministerio. El espíritu de Caín, el espíritu de Balaam y el espíritu de Coré. Observemos
de qué manera estos fracasos fueron agrupados juntos. Por alguna razón, acá Judas une a estos tres espíritus: Caín, Balaán y Coré. Los tres, de alguna manera, producen el mismo objetivo: destrucción. Estos son los nombres de personas que existieron real en el Antiguo Testamento, que fracasaron en madurar en los procesos de Dios. Fueron mencionados luego en el Nuevo Testamento porque lo tomaron como una tipología que no solo eran personas, no solo fueron seres humanos que realmente existieron históricamente, sino que lo toman como referencia como espíritus que vienen en contra de tu madurez y mi madurez y la madurez del cuerpo.